Aquí en 1 Corintios 3 vemos Pablo hablándoles y enseñando a los creyentes y marcando su falta espiritual. Que él no puede hablarles como espirituales porque están gobernados por todavía. No pueden recibir la enseñanza. En el Nuevo Testamento vemos varias porciones de la palabra y varias iglesias que sufrieron porque no eran espirituales. Hebreos, el escritor de Hebreos, les escribe marcando que aún después de muchos años, cuando deberían ser maestros de la ley, todavía eran niños espirituales. De que había enseñanzas acerca del sacerdocio de Melquisedec que ellos deberían comprender y entender, pero que no podía hablarles a ellos porque niños espirituales y estaban llenos de su falta de espiritualidad, por su falta de ser guiado por el Espíritu, estaban tentados a tirar la toalla, volver atrás a las ceremonias, adoración de el templo, y que ellos eran inmaduros. Ahí en el libro de Efesios habla de la inmadurez de gentes que eran llevados por doquiera de la doctrina, engañándose, dejándose llevar por distintas doctrinas. Y luego vemos los creyentes por dificultad, y en vez de perfeccionarse a través de las pruebas, en vez de enfrentar las pruebas con fe y confianza, esperando y orando por la sabiduría de Dios y crecer espiritualmente, la madurez espiritual se logra cuando un creyente se deja llevar y guiarse por el Espíritu Santo de Dios, entiende lo que Dios dice en su palabra, obedece a Dios, resiste la tentación de la carne. Hay muchos creyentes, aún después de muchos años, se dejan llevar por la carne, lleno de temor y miedo, en vez de confianza en el Señor. Se dejan llevar por las circunstancias, se enojan, se critican, menosprecian, en vez de saber controlar la lengua, hacerlo realmente agradable al Señor. Controlado por el Espíritu Santo de Dios, de saber que Dios está en control, que Él está obrando, que Él está guiando al creyente siempre y dejándose ser llevado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es la madurez espiritual. Y dejarse llevar por la carne, por las emociones, por la iglesia en Corinto era una iglesia llena de hermanos llevados por sus opiniones, por sus emociones, por sus sentimientos, en vez de trabajar juntos y ganar a Corinto por Cristo, viéndose, y habían divisiones, habían celos entre ellos. La madurez espiritual es sumamente importante para cada creyente, para el bien de la obra de Dios, del nombre de Dios, la gloria espiritual de los hermanos. Y aquí en 1 Corintios 3 vemos tres verdades acerca de la madurez espiritual. En primer lugar, quiero decir, la madurez espiritual no es automático.
no es automático, no es algo que uno va logrando con el poder del tiempo. No es como lo físico. Uno madura físicamente, automáticamente, en el sentido de que un bebé nace y con el tiempo saca los dientes. Empieza con la leche, después empieza con la papa, con el zapallo y va creciendo. Con el tiempo empieza a hablar y decir mamá, papá y conversar palabras automáticamente. Automáticamente llega el momento cuando uno empieza a caminar y andar y correr. Con el tiempo logra aprender cosas como andar en bicicleta y hacer algo que requiere cierta coordinación. Uno ve el muchacho automáticamente con el tiempo, de repente empieza a hacer algunos pelitos aquí en su pelo, ¿no? Automáticamente. De repente está hablando así, de repente unos días empieza a hablar así y se levanta un día, hola mamá, hola papá, y cambia la voz automáticamente con el tiempo. Las mujeres también, automáticamente hay cambios en su cuerpo. Pero ¿sabe que espiritualmente no pasa así? No es automático. Sí, uno puede ir aprendiendo algunas cosas, conociendo algunas cosas, hay cambios en su vida, pero tiene que tomar la decisión de negar los deseos de la carne y dejarse controlar por la carne y someterse al Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu, obedecer al Espíritu Santo de Dios. Puede haber algunos cambios automáticos en la vida de un creyente. Es una nueva criatura. Y algunos cambios pueden suceder automáticamente. Uno es más tranquilo, uno deja de practicar algunos hábitos, pero bíblicamente la madurez espiritual es cuando el creyente dejarse llevar por la carne, obedece al Señor y sigue al Señor. En versículo 1 de 1 Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso fue una referencia a cuando Él estaba entre ellos. Cuando recién se convirtieron a Cristo, naturalmente eran niños espirituales. No entendieron mucho de las cosas de Dios. Tuvo que explicarlo con sencillez. Tuvo que explicar lo más sencillo de la vida cristiana. Pero él dice en versículo 2, os di a beber leche y no vianda, no las cosas difíciles de entender, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay algo que no está bien. Quedaron ahí en su niñez espiritual, no respondieron bien a la obra de Dios, no se esforzaron para orar, para meditar en la palabra, para poner en práctica la palabra de Dios. Se quedaron como niños espirituales por una falta de obediencia. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como... El crecimiento físico es, pero la madurez y el crecimiento espiritual no es automático. Hace falta que uno se somete al Espíritu Santo. Hace falta que uno estudie la palabra de Dios, que entienda la palabra de Dios y que ponga en práctica la palabra de Dios. Es algo que uno tiene que aprender
Dice en el libro de Efesios que Dios ha dado hombres que enseñan la palabra de Dios con un propósito, que los oyentes aprendan la palabra de Dios y que crezcan espiritualmente y que sean maduros. En Efesios 4 dice que dio apóstoles y profetas, dio evangelistas y dio pastores y maestros. Los profetas, los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia y los pastores y los maestros van enseñando la palabra de Dios a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar es la palabra madurar. Es la palabra que utilizan para el madurez espiritual, para el crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un hombre maduro, una iglesia madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso toma por asentado que los oyentes están escuchando el ministerio de los pastores y maestros, están captando el significado de la enseñanza y que están aprendiendo a discernir entre la buena doctrina y la mala doctrina. Y sin embargo, hay muchos creyentes que asisten a la iglesia, escuchen la palabra de Dios y lo escuchen un poco a medias. Están de acuerdo con la palabra, pero cuando ven otro ministerio, otra clase de enseñanza, de repente se entusiasman con la enseñanza y les parece que es linda enseñanza, es buena enseñanza. No se han hecho el esfuerzo de mirar en la palabra de Dios, de compararlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son maduros espirituales. No han prestado atención, no han mirado bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es automático. Uno tiene que llevar lo que escucha de la palabra de Dios en la iglesia, ir a su casa, seguir meditando sobre la palabra de Dios, asimilar la palabra de Dios y así uno va creciendo. Es como un estudiante que va a la escuela y escucha a la maestra o profesor enseñar algún tema, lo escucha a medias y después vuelve a su casa y se olvida lo que aprendió y no aprende, por ejemplo, las tablas en lo material, digamos, en lo físico. Espiritualmente uno tiene que hacer un esfuerzo, prestar atención, no es automático. La madurez espiritual uno tiene que aprender los principios, aprender cómo se aplica a su vida y hacer un esfuerzo de obedecer. Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1:28, él dijo, hablando de Cristo, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre, enseñando, exhortando. Y los oyentes, para que sean maduros, tienen que prestar atención, tienen que examinar su vida, tienen que comparar la verdad de la palabra de Dios con lo que vive, con lo que siente, con lo que hace con su vida y hacer los cambios que hace falta. No ser simplemente un oidor de la palabra de Dios, olvidadizo, sino un hacedor de la palabra de Dios.
Y en Santiago capítulo 1, la frase clave en Santiago 1, cuando Santiago desafía a los hombres a ser hacedores de la palabra, maduros espiritualmente, escuchen lo que él dijo y vean si pueden captar la frase clave en la diferencia entre un oidor de la palabra y un hacedor de la palabra de Dios. En Santiago 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida que como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La diferencia es entre el que oye la palabra y se olvida, y el que oye la palabra y continúa en la palabra de Dios, está meditando en la palabra de Dios, está meditando en la aplicación de la palabra de Dios en su propia vida. Eso es la diferencia entre un creyente maduro espiritualmente y el creyente inmaduro. Hace falta un esfuerzo de aprender, de aplicar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso también en 1 Corintios 3 dice así, en el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En primer lugar, la vida de madurez espiritual no es automático. Y número 2, la madurez espiritual requiere un esfuerzo con el poder del Espíritu Santo de parte del creyente. Escuchar la palabra, aprender la palabra, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne están presentes en la vida de un creyente. Y como les digo, algunas cosas, algunas pasiones, algunos deseos, por ahí han cambiado en el momento de ser salvo. Pero muchas de las pasiones y los deseos de la carne están todavía. Y como el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7, las cosas que él no quería hacer, él hacía. Las cosas que él quería hacer, él no los hacía. Tenía y sentía esa lucha entre la carne y entre el espíritu. Nosotros sentimos esa lucha. La iglesia en Corinto sentía esa lucha, pero en vez de ceder al espíritu, cedieron a los deseos de la carne. En vez de resistir los deseos de la carne, cedieron a los deseos de la carne. La iglesia en Corinto no estaba esforzándose para seguir los deseos del espíritu, sino quedaron como inmaduros espirituales, eligiendo lo más fácil, eligiendo lo más natural en su vida espiritual. En Hebreos capítulo 6, el escritor de Hebreos dijo, vamos adelante a la perfección. Indica un esfuerzo, indica un enfoque, indica una decisión. Otra vez, con el poder del Espíritu Santo, el creyente puede ir adelante a la perfección, a la madurez espiritual.
Pero muchos creyentes no quieren hacer ese esfuerzo. En vez de volver a su casa, en vez de leer la palabra de Dios y meditar en la palabra en la semana, dicen, bueno, el domingo lo voy a escuchar. El miércoles lo voy a escuchar. Por ahí escuchan alguna prédica, pero es más fácil escuchar una prédica y ocuparse en alguna otra cosa y escuchar a medias que sentarse y leer su propia palabra, su propia copia de la palabra de Dios en su casa y ir examinando y estudiando la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que volviste a tu casa después de una prédica o durante la semana y abriste tu propia Biblia para leer en ella, para meditar en ella? Hay muchos creyentes, como les he dicho en alguna oportunidad, que el domingo en la mañana se levantan y dicen, ¿dónde dejé mi Biblia? ¿Dónde está mi copia de la Biblia? Ah, sí, el domingo pasado lo dejé en tal lugar y van y ahí está la Biblia. Hermanos, deberíamos estar leyendo la palabra, meditando en ella durante la semana. Necesitamos orar a Dios. Necesitamos pedir su fuerza, pedir su sabiduría, pedir para poder crecer espiritualmente. Me alegra lo que dice 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, vemos ese esfuerzo para luchar, para lograr la madurez espiritual. 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa frase, para que crezcáis para salvación, es para que sean maduros espiritualmente, para que crezcan y que sean adultos en sus privilegios, en su vida espiritual, para que crezcan. Y sin embargo, hay muchos creyentes que no están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Pablo está enfrentando a los hermanos con sus actitudes carnales, sus emociones que le están llevando a celos, a peleas y discordia y diferencias, a su orgullo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y los más orgullosos, los más espirituales, yo soy de Cristo. ¿No es cierto? Estas divisiones, ese orgullo, está marcándoles por la carne, en vez de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se ve tu vida durante la semana? Se ve momentos cuando siente la guía del Espíritu Santo y decís, le voy a perdonar. No le voy a hablar mal. No lo voy a pelear. Una situación donde uno puede llevarse a tener miedo, tener temor, preocuparse. Y uno dice, el Espíritu Santo dice, confía en mí. Confía en Dios. Dios te va a guiar, Dios va a proveer. Y estás luchando para seguir la guía del Espíritu Santo, que cuesta con el poder de Dios. O hacer lo más natural, lo más fácil, y te enojas y te pones mal y te preocupas, te llenas de miedo, con temor. Los corintios no habían aprendido a ceder al Espíritu Santo. Hicieron lo más fácil, lo más sencillo, y se dieron el gusto de guiarse por sus deseos carnales, por la carne. Y Pablo les está enfrentando con sus actitudes. El creyente maduro espiritualmente examina su vida, examina cómo vive, examina cómo
habla, cómo piensa, cómo actúa. Y de repente reconoce que hay actitudes y cosas que está haciendo que está mal. El control de uno mismo es una muestra de madurez espiritual, porque se está sometiendo al control del Espíritu Santo. Dice en Santiago, hablando de la lengua, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno se ofende en palabra, no ofende en palabra. Este es varón perfecto, maduro. Varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una de las señales de madurez espiritual es una persona que sabe poner la mano sobre la boca y no decir cosas que tiene ganas de decir, pero sabe que está mal decir estas cosas. Una persona madura espiritualmente sabe cómo compartir la palabra de Dios y aprovechar una oportunidad porque tiene control de sí mismo. Madurez espiritual requiere un esfuerzo. Una de las últimas domingos hablamos de María y Marta. Cuando llegó Cristo a su casa, las dos estaban preparando la comida, preparándose para la visita de Cristo, y cuando llegó Cristo, María dejó de preparar las cosas y fue y se sentó un rato a los pies de Cristo para escucharle, para hablar con él. Y seguramente Marta estaba contenta con la visita de Cristo hasta ese momento. Pero con el correr del tiempo vio que María se quedaba y se enojó Marta. Habló lo que ella estaba sintiendo. Señor, no te des cuidado que estoy sirviendo sola. Dile, mándale que venga a ayudarme. Imagínense atreverse a dar un mandamiento a Cristo y mandarle a él a decirle lo que él tiene que hacer. Estaba tan enojada, estaba tan inmadura en ese momento, mostrando su actitud, su enojo. Una de las características de los chicos es que ellos manifiestan lo que sienten en el momento, ¿no? Mamá, tengo hambre, quiero comer, ¿no? Pero son niños y lo aprenden de chiquito. Tobías y Amador, ¿qué hacen a la noche? Se despiertan y dicen, mamá, ¿me da algo para comer? No, empieza a llorar y quieren la comida ya, ¿no es cierto? Una de las manifestaciones de la madurez es que uno aprende a controlar sus emociones, sus sentimientos, y uno lo manifiesta bajo control. Y eso es lo que está diciendo Santiago. La madurez espiritual es un esfuerzo que uno va aprendiendo espiritualmente a no dar rienda suelta a sus pasiones y sus sentimientos y sus emociones, sino estar confiando en el Señor bajo la guía del Espíritu Santo y hablando lo que es agradable a Dios y lo que a Dios le agrada. ¿Estás resistiendo los deseos de la carne? ¿Estás confiando en el Señor y guiando su conducta, sus pensamientos? A veces en los pensamientos luchamos con lo que está bien y lo que está mal, lo que nos preocupa y lo que confiar en el Señor. Requiere un esfuerzo y exige, número 3, humildad. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual exige humildad. Pablo está dando a los corintios con sus actitudes, con su conducta que está mal delante de Dios, y les exhorta: ¿aún no sois
carnales? Está diciendo, ¿no se están guiando por la carne todavía? Enfrentándole con la verdad, exigiendo humildad de ellos, de que expresen su confesión, de expresar que está mal delante de Dios. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El creyente maduro tiene que resistir la carne y ceder al Espíritu, obedecer al Espíritu. Y cuando cede a la carne, necesita confesarlo delante de Dios. Necesita humillarse delante de Dios y decir, estuve mal. Expresar su tristeza, reconocer su maldad delante de Dios. 1 Juan capítulo 1 dice que cuando nosotros andamos en pecado y estamos caminando en la oscuridad espiritual, si decimos que estamos en la luz, estamos mintiendo. Pero si reconocemos que estamos mal delante de Dios, dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando estamos caminando en tinieblas, nos estamos engañando. Si decimos, no, estoy bien, estoy caminando con Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para ser maduro espiritualmente, tenemos que en primer lugar reconocer que no es automático. No diga, pero pastor, yo hace 10 años, 20 años, 30 años soy creyente, por supuesto soy maduro espiritualmente. No necesariamente. Y puede ser que en algunas áreas de tu vida estás respondiendo con un cierto nivel de madurez espiritual. Pero Dios quiere que actuemos bien en todas las áreas de nuestra vida. Y que seamos maduros espiritualmente en todo. No es automáticamente. No es automático que uno sea maduro espiritualmente con el tiempo. Hace falta un esfuerzo y exige una cierta humildad, reconociendo que uno está mal cuando está mal. Elegir tratar el pecado como Dios manda en su palabra, confesando el pecado, resistiendo la tentación y siguiendo a Cristo, corrigiendo nuestras actitudes que están mal delante de Dios. En Hebreos capítulo 5, dice así, en capítulo 5, en el versículo 11. Dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para huir, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todavía eran niños, y él mismo dice, después de tanto tiempo. Algunos creen que la iglesia donde estaban los hebreos, que tenían 30 años, que algunos de los creyentes tenían 30 años en el Señor. Uno pensaría, bueno, después de tanto tiempo deberían ser maduros espiritualmente. Y él dijo que no, que eran niños,
espiritualmente. Qué lástima sería que una persona conozca a Cristo y que en vez de estudiar la palabra, en vez de meditar en la palabra, luchar contra los deseos de la carne, obedeciendo a Cristo, simplemente flotar en la vida, escuchando algo de la palabra y en su casa leyendo la unos vicios. Que una persona no luche con su carne porque no es un verdadero creyente. Uno puede venir a la iglesia, escuchar la palabra, gustarse de la palabra, pero nunca tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Cristo, y simplemente manifiesta un gusto en escuchar la palabra. A veces uno viene a la iglesia, una visita o alguna persona conocida, y cometemos un error. Cometemos el error de saludarle: hola hermano, hola hermana, ¿cómo le va? Ya le estamos tildando como hermano o como hermana, cuando puede ser que esa persona nunca ha tenido personalmente un encuentro con Cristo, reconociéndole como su Salvador personal, y todavía está rumbo a la destrucción. Deberíamos animarlo a hablar de su testimonio, preguntarle por su testimonio y considerar que puede ser que no sea un verdadero hijo de Dios, hasta que uno expresa cuándo o cómo aceptó a Cristo. Puede ser que haya alguien esta mañana escuchando la enseñanza y dándose cuenta que la razón por la cual no lucha con la tentación y cede a la tentación y se conforma con la tentación es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y puede ser que haya un verdadero creyente aquí sentado que después de muchos años de conocer a Cristo todavía habla como un incrédulo, actúa como un incrédulo, toma decisiones como un incrédulo, como uno que está en la carne, guiado por la carne, sin conocer a Cristo, porque no ha crecido espiritualmente. Porque la madurez espiritual no es automática. La madurez espiritual requiere un esfuerzo de obediencia de parte del creyente, donde resiste los deseos de la carne y con el poder de Dios, con la gracia de Dios, sigue obedeciendo al Señor. Y cuando hace falta, tiene que humillarse delante de Dios, pidiendo perdón, pidiendo oración de los hermanos, meditando en la palabra de Dios con el fin de que Él nos dé la gracia y el poder de superar aquellos hábitos, aquellas manifestaciones de la carne, para obedecerle a Dios y agradar a Dios en su vida espiritual. ¿Cómo describirías tu nivel de madurez espiritual en esta mañana si conoces a Cristo? ¿Sos un niño todavía, bataleando cuando las cosas van mal? Cuando no te gusta algo, no me gusta, no quiero comer eso, no quiero hacer lo que la palabra dice. ¿Sos un adolescente viendo alguna victoria en su vida? ¿Sos joven o sos adulto? Podés enfrentar tentación y tener victoria. Podés pasar por pruebas y no querés tirar la toalla enseguida. Estás mirando y confiando en el Señor. Tenés luchas en su trabajo, te despiden del trabajo, pero estás firme confiando en el Señor porque sos maduro,
espiritualmente. Estás resolviendo problemas en el matrimonio, estás buscando la sabiduría de Dios, estás enfrentando desafíos en la vida con una confianza y con una fe, con una seguridad, porque sos maduro espiritualmente. Que Dios nos ayude a buscar la madurez espiritual. Que Dios nos ayude a ceder a la guía y el poder del Espíritu Santo, resistiendo a la tentación y los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre Celestial,